Bueno, primero, muchas gracias a Vivosano, a quienes están aquí, a quienes están asistiendo a través de la web, de la red, toda la gente de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Portugal, todos los compañeros de España que yo sé que prefieren ahora en invierno y con esta lluvia desde casita es más, tal vez es más agradable. Hay un esfuerzo que pretendemos hacer con una valiosa ayuda y es el equipo de Vivosano, y es cómo llevar los aspectos prácticos de la sintergética para que todos podamos generar o ayudar en este paradigma de autogestión de la salud, ¿no? Cómo podemos poner en práctica cosas muy sencillas, herramientas muy simples, que en nuestra experiencia son realmente muy efectivas para mejorar el terreno, para mejorar la calidad, la distribución de la energía, para poder acceder a nuestros pacientes sin mucho intervencionismo, es decir, cómo utilizar lo mejor de nuestros propios recursos para sanarnos, para sanar la vida. Bueno, ese es el propósito de esto. Y hoy realmente lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Siempre nos imaginamos, y si alguien no maneja toda la información, una información muy compleja, si alguien no tiene la habilidad para manejar el pulso, si alguien no tiene la oportunidad, que es una oportunidad preciosa, de asistir a las prácticas clínicas, porque esto es una cosa de pura práctica, cómo nosotros podemos subsanar ese tipo de vacíos, porque sabemos que en una sola consulta podemos aprender mucho más que en muchos años de teoría. Bueno, ese es el objetivo de lo que vamos a hacer hoy. Así que aquí tenemos una voluntaria, Pepa, ella nos va a acompañar y vamos, manos a la obra, vamos a empezar a hacer lo que normalmente hacemos en una sesión de sintergética. En primer lugar, la vida es un asunto de energía. Nosotros sabemos cómo el pronóstico de las enfermedades está ligado a la cantidad, la calidad y la distribución de la energía. Y cómo el fracaso terapéutico es en buena parte una consecuencia de un déficit de energía, de una fuga de energía, de un cortocircuito o una mala distribución en la energía. Así que primero lo primero, y es la cantidad de energía. Esa cantidad de energía la registramos a través de una medida cualitativa, y esa medida cualitativa tiene que ver con la sangre, con la circulación, con el pulso, con la bobina de las arterias, porque la arteria es como una bobina electromagnética que puede detectar señales. Yo estoy colocando la mano en este momento exactamente sobre la zona del pulso radial. Allí donde la arteria radial es más superficial, allí se forma una cosa muy interesante. Es que la sangre llega, el flujo sanguíneo, y rebota sobre las arterias que están a nivel de los arcos palmares y se devuelve. Y crea aquí lo que se llama una onda de refuerzo. Es ahí donde nosotros tomamos el pulso, y en este caso lo vamos a tomar para el balance energético. Ustedes tienen allí en ese tablerito qué es lo que vamos a hacer y cómo arbitrariamente vamos a asignar un valor a cada señal del pulso, es decir, a la intensidad del pulso en cada una de las posiciones. Esas posiciones están determinadas de esta forma. Primero, la posición más distal, más hacia la mano, inmediatamente antes de la muñeca, la llamamos la posición bata. Esa posición bata corresponde a todo el sector cefálico por convención en sintergética. Luego la segunda, que vamos a tomar con el dedo medio, así abrazamos la mano, con el dedo medio estamos a nivel de una prominencia ósea que se llama la apófisis estiloides, es decir, aquí el hueso es más saliente y por eso la arteria es más superficial. Esa es la posición pita. Y ya luego, más hacia el codo, es decir, más proximal, nosotros vamos a tener la posición que llamamos capa. Esto es importante porque nos está dando una información de cómo está la energía, esta es la mano derecha, en el lado derecho del cuerpo, y cómo está la energía a nivel de la cabeza o a nivel del tórax o a nivel de abdomen y extremidades, que son las energías que llamamos Vata, Pitta, Kapha. El nombre es lo de menos, lo importante
es aquí hacer el balance energético. Y ese balance energético lo hacemos de esta manera. Si percibimos muy bien el pulso, ¿sí? Al registrar cada una de las posiciones, ponemos por convención 3 cruces, o un número 3, ¿sí? El pulso es óptimo. Si lo percibimos medianamente, es decir, si el pulso no se puede percibir adecuadamente en su valor óptimo, digámoslo así, entonces ponemos 2. Si el pulso es débil, ponemos 1, pero a veces incluso no alcanzamos a percibirlo. Es misterioso cómo el pulso, que debería ser igual en cada una de estas posiciones, es totalmente diferente, y cómo después de una sesión adecuada en la que nosotros restauramos el balance energético, podemos lograr que un pulso que estaba en 1 o 2 nos pase a 3, y que de un lado que teníamos, por ejemplo, un balance de 4, nos pase a 9, que es el óptimo. Entonces aquí lo tenemos señalado como a nivel cefálico, cuando el pulso es óptimo, nosotros tenemos bata nivel cefálico, el pulso proximal, el que está más cerca de la muñeca, vamos a poner 3, si fuera los dos lados son 3 y 3, de tal manera que el balance cefálico óptimo es un balance de 6, que es la suma de estas, ¿sí? Lo mismo en el sector pita, que es el sector medio, que corresponde a este polo. Este polo es conocido como el polo rítmico. Está entre el diafragma y la clavícula, ¿sí? Y corresponde a los polos rítmicos del cuerpo relacionados con los pulmones y con el corazón. Si aquí está la captación de la energía, esto es bata, todo lo que entra por la cabeza, aquí está la distribución de la energía, y por debajo de la barrera diafragmática a nivel abdominal ya tenemos el metabolismo o la utilización de la energía, de tal manera que tenemos 3 sectores. El sector bata capta la energía, es la antena de captación. El sector pita distribuye la energía y este la metaboliza o la procesa la energía, que es el sector abdominal. Así que nosotros tenemos allí una especie de balance funcional de cómo se está moviendo la energía en el organismo, de qué calidad tiene la energía y cómo se está distribuyendo. Así que tenemos el sector pita. Lo ideal es que si tomamos de la izquierda y la derecha tendríamos también 6, y el sector kapha, que es el sector metabólico, teníamos igualmente 6. Esto significa que idealmente deberíamos tener un balance energético de 18. Nosotros a veces nos encontramos gente que no tiene 18, sino que se pasó, es decir, que está súper bien, y eso es un factor pronóstico. Cuando la gente tiene una buena cantidad de energía, independientemente de lo que tenga, el pronóstico de su situación es mucho mejor. Lo vemos todos los días, así que hacemos este balance energético. Pero obviamente nosotros podemos estar con un lado caído, ¿no? Es decir, que vamos así por la vida con un lado caído energéticamente. Es muy frecuente que tengamos un cortocircuito de un lado. De hecho, lo vemos en la práctica clínica, que la gente le dice a uno: doctor, ¿qué será que a mí todo lo que me pasa a la derecha, ¿no? Tuve un problema del hígado, ahora es la rodilla derecha, tengo una hernia de este lado, siempre me duele la cabeza a la derecha, ahora me van a operar del ojo derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que energéticamente ese lado está en condiciones de regulación muy inferiores, así que tenemos un cortocircuito, digamos, a la derecha. Podríamos tener 9 del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Ya sabemos que hay un desbalance entre la izquierda y la derecha que vamos a aprender a abordar. De la misma manera, frecuentemente estamos de capa caída, ¿sí? De capa caída es que el sector metabólico se ha caído, ¿no? Que estamos arrastrados energéticamente, aunque pudiéramos estar bien a nivel cardiovascular y a nivel cefálico. Es posible que el polo metabólico motriz, que es este tercer polo, esté caído de energía, y eso es frecuente cuando hay un desgaste físico muy importante. Pero es posible, y es más raro, que el caído sea pita, ¿no? Normalmente pita es el que tiene el máximo nivel, y realmente para nosotros es un signo de alarma grande cuando el sector pita, que corresponde a corazón, pulmones y al polo rítmico, se nos cae. Y ya tenemos otra cosa, otro hecho que es frecuente,
que es que el bata se cae, ¿no? En ocasiones tenemos mucha energía hasta este nivel, pero la energía no puede ascender adecuadamente hacia el sector cefálico. Cuando eso está ocurriendo, normalmente vamos a tener problemas de insuficiencia de energía a nivel cefálico, que puede corresponder a mareos, corresponder a vértigos, a dolor de cabeza, a insomnios, a problemas de atención y de concentración. Vamos a ver que eso tiene muchas expresiones. Entonces, así hacemos el balance energético. ¿Cómo está la correlación arriba, abajo, izquierda, derecha? ¿Cómo está la energía total? Y tenemos una convención en sintergética, que ya lo sabemos por experiencia. Cuando este balance global, que debe ser de 18, está por debajo del 50%, es muy difícil que tengamos una respuesta terapéutica adecuada, ¿sí? Porque lo primero que necesitamos para responder a cualquier estímulo, sea un estímulo químico, un estímulo electromagnético, un estímulo de láser, un estímulo con color, por ejemplo, lo primero que necesitamos es que haya una cantidad adecuada de energía, si no la información no va a poder ser conducida o va a poder ser portada. Entonces primero hacemos ese balance, en ella hacemos el balance, tomamos bata, pita, kapha. Yo les recomiendo que lo tomen primero globalmente. Segundo, si ustedes dejan los dedos muy en la superficie, pues no van a sentir nada. Si aprietan demasiado duro van a colapsar la arteria, no van a sentir nada. Si lo dejan más o menos en el espacio intermedio entre la posición más profunda y más superficial, ahí van a sentir muy bien el pulso de la arteria radial. Entonces, sienten ese pulso, es lo que hacen. Lo que yo estoy haciendo en este momento pueden tomarse ustedes simplemente en sus casas. Tómense o aquí, sí, tómense el pulso en esta forma, abrazando la mano, como tomamos el pulso, pero aquí no vamos a registrar la frecuencia, sino la intensidad, es lo que vamos a hacer. Y ahí van a tener una idea muy grosera o muy global de lo que es su nivel de energía. Y luego pasen de la otra mano, tomen del lado izquierdo y comparen más o menos la intensidad de los pulsos que se toman a la derecha, que se toman a la izquierda, y así van a tener un balance entre la izquierda y la derecha, ¿sí? Y ya luego ustedes lo que van a hacer es aislar cada una de las tomas de los pulsos. En lugar de hacerlo simultáneamente con los 3 dedos, lo van a hacer con uno solo para bata, con uno solo en la posición siguiente para pita y con uno solo para kapha. Y así entonces pueden separar a ver cuál es el balance en cada uno de ellos. Frecuentemente el pita es el que más les va a dar en intensidad, pero también porque es el pulso que está en la zona más superficial, que es del de la apófisis estiloides. Entonces aquí yo hago la toma de los pulsos y encuentro en ella un excelente balance en este momento, cosa que es excepcional, porque uno ya al atardecer, cuando ha trabajado todo el día, está fatigado, pues frecuentemente esa energía baja. Se puede constatar como entre la mañana y la tarde hay una diferencia notoria, pero ella tiene un balance perfecto, es decir, tiene 3 de kapha, 3 de pita, 3 de bata de este lado, es decir, está en condiciones óptimas. Y ahora lo vamos a ver del otro lado, volvemos a tomar, llevamos la mano y detectamos las señales del pulso. Aquí también tiene 3, 3, 3, ¿sí? Vamos a mirarte a ti, por ejemplo, en un segundito, vamos a hacerlo. Vamos a ver que hay grandes diferencias. Tomamos el pulso, yo lo puedo tomar aquí, lo vamos a hacer rápidamente. Ella tiene primero, y esto es muy importante, una oscilación. Una oscilación es que la energía no es estable, ¿no? El pulso está más o menos intenso, de pronto se baja, es decir, en cada pulsación hay una diferencia, ¿sí? Eso dificulta un poquito la toma del pulso, porque si yo tomo el pulso y ahora es 2 y al punto siguiente es 3 y en el segundo siguiente es 1, puede ser 1, a eso es a lo que llamamos oscilación. La dejamos en reserva porque le vamos a tratar a ella la oscilación, porque claro, a eso fue a lo que vinimos, así hacemos el diagnóstico. Balance energético global, ella está alrededor de 10, 11, no muy alto, pero eso no es muy confiable porque el pulso está cambiando, está oscilando, sí. Entonces te sientas un momentico, ven tú un segundito, vamos a hacer varias tomas del pulso. Si ustedes están allá y tienen la oportunidad, yo sé que muchos de ustedes, los que están del otro lado, son sintergéticos, así que
Aquí lo que estamos haciendo es aprovechando para hacer el ABC. Él tiene un pulso exaltado, es decir, que este se me pasó de 18. Así que si alguien necesita un trasplante de energía, aquí lo tenemos a él, porque él tiene, bueno, lo ideal es 18, pero yo a él le pondría 20, 22, porque este se pasa de allá, sobre todo que tiene un pita muy exaltado. Así que lo dejamos ahí, eso no es malo, es bueno también si tenemos una buena energía de reserva. Él parece que por todos lados tiene una buena energía de reserva. Ven tú un momentico y hacemos también la toma del pulso. Entonces, recuerden, sentirlo globalmente entre la izquierda y la derecha, para nosotros es un balance, es como una radiografía funcional, llamémoslo así, una escanografía funcional. Si yo en lugar de tomar una fotografía de tus órganos, viera funcional y energéticamente cómo estás en este momento, ese balance es supremamente valioso porque nos da muchas ideas, primero, de cómo está la gente, y en segundo lugar nos da una idea de si lo que le hicimos es realmente efectivo, ¿sí? Porque si nosotros no cambiamos el nivel energético bajo, en ella por ejemplo tenemos un nivel energético que en este momento está bajo, entonces no te estamos haciendo una cosa terapéuticamente adecuada, digámoslo así. Entonces ella tiene 1, 3, 1, anótale allí 1, tiene del lado derecho 1, 3, 1 y del lado izquierdo 1, 2, 1, en este momento. Por eso es la hora que es, la fatiga que tenemos, los líos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces ella está con un balance energético bajo. Por ejemplo, yo a ella no le haría nada, ninguna receta, ninguna cosa, sin corregir primero ese balance energético. O sea, primero lo primero, y lo primero en términos humanos es la energía, que tengamos un buen nivel de energía. Así que lo primero, la primera medida terapéutica en sintergética, en bioenergética en general, es cargar la batería, porque con las baterías descargadas no vamos a ninguna parte, ¿sí? Y por un lado, si yo no cargo bien la batería, estoy condenado a empujar. Es decir, si el coche no tiene batería, yo lo empujo y arranco, y ya después me llaman, porque obviamente si no hay batería hay que seguirlo empujando, ¿no? Hacer la terapéutica no es estar empujando a la gente, sino que tenga un suficiente nivel de energía para que pueda haber una gestión. Entonces aquí tenemos un déficit global de energía, tanto en la izquierda como en la derecha. Sí, tenemos, no es un balance izquierda-derecha, sino que vamos a verlo, y entonces vamos a tener que cambiar un segundito a nuestra querida paciente, porque resulta que esta paciente está mucho mejor que los espectadores, ¿sí? Así que tú te levantas y vamos a ver. Ven tú aquí, vamos a hacer una cosa muy importante. Ella tiene una oscilación. Una oscilación, ustedes ven una lamparita cuando se está acabando la batería, ¿qué ocurre? Que da flashes, ¿no? Que de pronto se hace más intensa y de pronto se apaga, a ver lo que está ocurriendo con ella. Cuando la energía se afloja, cuando está bajita, cuando está flojita, lo primero que ocurre es que empieza a oscilar. Entonces en ella vamos a hacer una técnica supremamente sencilla, tomamos un láser, vamos a ver que hay muchas formas de hacerlo. Yo tomo el pulso, esto es el pulso para los sintergéticos, el VAS, y sintonizo una frecuencia. Este es un láser que tiene 49 frecuencias, emite en infrarrojo, y yo voy a sintonizar en una frecuencia que es la frecuencia A-30 mientras tomo el pulso, y me voy a ir a 2 sitios. Esto es muy preciso, no voy a ir por cualquier parte, sino a 2 sitios que corresponden a la oscilación. Coloco el láser en detección, el láser tiene 2 afichajes de detección y de tratamiento, la diferencia es la intensidad, y paso por esta zona, aquí lo tenemos. Es decir, cuando yo paso por esta zona, inmediatamente el pulso brinca, salta, ¿sí? Eso se llama una señal autónoma vascular. Bueno, yo aquí lo repito, porque veo que algunos de ustedes no lo conocen, pero obviamente buena parte de la gente que no está viendo lo conoce muy bien, sabe. Entonces yo me voy aquí, aquí está aumentando el pulso, y allí donde aumenta el pulso, ¿qué quiere decir? Que la emisión energética del organismo está entrando en resonancia con el estímulo de este láser infrarrojo de baja intensidad que va exactamente a esa frecuencia, y ahí donde encuentro la señal, entonces hago este movimiento en sentido horario hasta que ya no cambie el pulso, ya dejo de cambiar el pulso,
y luego me voy a otro sitio que es este, es el punto maravilloso, es un punto que vamos a utilizar mucho, es un punto de control del estrés en el organismo porque tiene que ver con la ACTH y el cortisol, y ya luego me puedo ir a estos puntos del pabellón auricular que son puntos maestros de la epífisis, en el caso de ella no está. Luego de hacer eso, mire que es muy sencillo, yo vuelvo a medir los pulsos como yo lo tomé con ella de pie para poder, siéntate y te pones de pie un momentico, entonces yo vuelvo a medir los pulsos y veo qué pasó. Es decir, que aquí en Sintergética tenemos una cosa maravillosa, es decir, que podemos constatar el efecto de aquello que estamos haciendo. Yo aquí veo qué pasó y claro, no pasó nada. Si no pasó nada, es que lo hice, eso pasa, ¿sí? Que no pasa nada. Ella me dice, lo que me hiciste no me sirvió. Bueno, y eso es muy importante, porque uno tiene que saber qué sirve y qué es lo que no sirve. Quiere decir que no es suficiente con hacer una técnica para corregir el A-30 y la oscilación, sino que es necesario reponer la circulación de la energía de otra manera, y entonces vamos a entrar en materia con eso. Bien, puedas acostarte. Tenemos entonces una oscilación, un balance energético que está en el límite, alrededor de 10, muy bajito. Y cómo corrigiendo la oscilación esto no se corrige. Quiere decir que aquí hay un asunto cuantitativo, hay un déficit importante de energía. Entonces vamos a hacer la primera propuesta, que es una propuesta supremamente sencilla, ¿sí? Esa propuesta es el anclaje o la reconexión energética, ¿sí? Ese anclaje o reconexión energética tiene que ver con un sistema que Yolanda les va a mostrar, que es el sistema de los centros de energía secundarios. Son conocidos como los chakras secundarios. Nosotros tenemos 7 centros de energía mayores que luego vamos a mencionar, y tenemos 21 centros de energía secundarios que están conectados a esos centros de energía primarios, tal como los ha descrito la medicina tradicional hindú. Aquí tenemos los centros de energía secundarios y funcionan, algunos son simétricos, tenemos 2 que están a nivel de los pies, uno a cada lado, ¿sí? Y que corresponde a una zona donde comienza el meridiano de riñón, que es el meridiano de la energía ancestral. Esta es una zona que se relaciona con la energía ancestral. Luego tenemos 2 a nivel de las rodillas, en esta zona posterior. Tenemos 1 a cada lado sobre la zona pélvica, que corresponde al chakra secundario de los ovarios, ¿sí? Tenemos, y esto es muy especial, 2 en el vaso, ¿no? El vaso es un órgano muy especial, porque el vaso tiene un chakra anterior y un chakra posterior. Por eso para nosotros es muy importante, porque es el agente de bombeo de una energía universal que llamamos el prana. Tenemos otro a nivel hepático. El hígado no solo es un órgano clave en el metabolismo, sino que es un centro de energía muy importante. Y las alteraciones hepáticas vamos a ver que generan grandes trastornos energéticos. Por eso una persona con hepatitis, quienes han tenido hepatitis, que están literalmente fundidos, que no tienen energía, porque el hígado es un gran generador de energía. Tenemos luego uno muy importante a nivel de la línea media, en esta zona subesternal, ahí donde tenemos el huequito, la sensación de vacío, de angustia, de ansiedad. A veces creemos que tenemos un problema respiratorio y no nos alcanza el aire para respirar, es porque tenemos un trastorno en la producción y generación de energía o el anclaje de energía a nivel de este centro que es subesternal. Bueno, aquí ya tenemos todos los centros que están por debajo del diafragma, y ahora vamos a entrar en los centros que están por encima del diafragma y vamos a ver cómo los manejamos. Tenemos 2 que corresponden a las mamas o a los senos, ¿sí? En la zona de las mamilas están a este nivel, muy importantes, porque estos se relacionan tanto con el corazón como con los pulmones, es decir, pueden ser los chakras secundarios de los senos, pero también pueden corresponder a los chakras o centros de energía secundarios que se relaciona con el sistema respiratorio y con los pulmones. Tenemos 2 en las manos, muy importante. En las manos tenemos centros de energía. Cuando hacemos manos, cuando magnetizamos, cuando hacemos un masaje,
Cuando acariciamos, no solamente estamos utilizando el contacto, sino que estamos utilizando la emisión de este centro de las manos, que siempre está en conexión con un centro mayor, que es el centro cardíaco, el centro del corazón. Tenemos uno aquí, pónganse la mano aquí, ahí donde uno dice, mea culpa, por mi culpa, ¿sí? Este es muy importante, ¿no? Que este es el centro del timo, y vamos a ver que el timo tiene tres funciones básicas, ¿sí? Primero, la que todos conocemos, que es una función de inmunidad celular y de autorreconocimiento, ¿sí? Tiene una segunda función que es clave, y es un centro que coordina la función vagal. El vago es la clave del parasimpático, de la respuesta de relajación en el organismo. Cuando no tenemos relajación, posibilidad de relajarnos, de tener paz interior, normalmente tenemos problemas a nivel del timo, y eso explica también por qué cuando estamos tan estresados se nos baja la inmunidad. Eso lo conocemos, estamos muy estresados, nos da un virus, nos da una gripa, vamos a presentar exámenes, los muchachos que van a presentar exámenes, se aumentan todas las epidemias virales antes del examen porque están con ese nivel de estrés, pierden la paz interior, la capacidad de relajarse, y entonces sufre el timo, que es también un chakra que garantiza la inmunidad y la respuesta de relajación. Y tiene una tercera muy importante que hemos encontrado en la sintergética. Esa tercera tiene que ver con una función, y es la función articular. Cuando hablamos de la función articular, no nos referimos solo a las articulaciones, que también, sino a la capacidad de interconectar la información, porque una articulación es aquello que articula. Y aquí detrás, exactamente entre los omóplatos, donde yo tengo mi mano, ustedes no ven, pero se lo imaginan, es decir, exactamente detrás de este punto simétrico, hay un pequeño centro de energía, que no es el del corazón. Está entre los omóplatos, más o menos a nivel de la tercera vértebra dorsal, y que es clave, porque es el centro del prana solar. Muchas de las cosas que tenemos en el mundo moderno es por malnutrición lumínica, porque nosotros no sabemos relacionarnos con el sol, porque nosotros necesitamos la luz solar de espectro total para poder tener un buen nivel de energía. Muchas de las cosas que están ocurriendo en un país como España, y aún en países latinoamericanos, en países donde hay mucho sol, es que paradójicamente tenemos una deficiencia de vitamina D que se sintetiza cuando hay energía solar. Y cuando tenemos una deficiencia de vitamina D, ya tenemos un trastorno en la expresión del 10% de nuestros genes. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos alrededor de 30.000 genes, 25.000 mal contados, ¿sí? Y alrededor de 3.000 genes cambian en su posibilidad de expresión cuando nosotros tenemos una deficiencia de vitamina D. Y una deficiencia de vitamina D, eso significa también una muy inadecuada relación con la energía solar. Bueno, entonces recordemos, aquí tenemos 2 que corresponden a los senos, 1, ya van 3 que corresponde al timo, 1 que está por detrás, son 4, y 2 en las manos, muy importante. Tenemos 6 centros secundarios alrededor del tórax, el corazón. Eso implica algo muy especial. Cuando nosotros tenemos trastornos emocionales, ¿sí? Tenemos trastornos afectivos, cuando nos duele el alma, tenemos una deprivación afectiva, por ejemplo, hay grandes trastornos energéticos, aunque no estemos fatigados físicamente o aunque no tengamos una contaminación electromagnética en nuestro ambiente. La primera contaminación, hablando energéticamente, es la contaminación emocional, porque las emociones negativas descargan el corazón y los chakras secundarios ligados al corazón, y las emociones positivas como la alegría, como la compasión, como la comprensión, como el servir, que normalmente contiene una connotación emocional positiva, cargan el corazón y anclan la energía al corazón, así que ya no estamos hablando solamente de energía como movimiento de electrones, sino también como nuestra gestión emocional. Bueno, ahora vamos a esta zona, la zona de la garganta. A esa zona, que es el quinto centro, están ligados 2 centros muy importantes, que son los de la articulación temporomandibular. Ustedes no saben cuánto el bruxismo y las alteraciones del sueño
deterioran la energía y eso está relacionado con el equilibrio energético de este centro de la articulación temporomandibular. Los problemas inconscientes, los problemas emocionales no procesados van a tener su repercusión a nivel del chakra de la articulación temporomandibular. Ahí tenemos los dos y una vez que tenemos esos dos centros, ya tenemos otro que está aquí a nivel de la zona de la coronilla, ahí donde nos sale la corona, donde nos vamos quedando calvos, allí tóquense ahí. Ustedes sienten ese centro de la coronilla, no aquí arriba, no la zona coronal, sino aquí la coronilla. Pues bien, ahí tienen un centro que es denominado el centro del alta mayor. Y ya luego tenemos a este nivel dos centros maravillosos que son los ojos. Los ojos son antenas de captación de energía, lo sabemos a través del nervio óptico, pero también son antenas de emisión de energía. Una mirada de cariño, una mirada de odio, resentimiento, una mirada de envidia, una mirada de celos, nos puede fulminar. Una mirada de cariño nos puede cargar de energía. Digamos que los ojos son centros energéticos de alta frecuencia que procesan la luz y que son muy importantes. Ahí entonces tenemos los 21 centros. ¿Y para qué tenemos los 21 centros? Para anclar la energía. Cuando hay déficit de energía y la energía se desancla, nosotros tenemos un primer movimiento en sintergética. Ese primer movimiento es tejer la red. Es como si nosotros viviéramos en una red que es como una jaulita de Faraday donde tenemos nuestra vida y nuestra energía, y si esa red se amplía, se rompe o se distiende, pues perdemos energía, ¿sí? Y obviamente yo puedo dar energía, yo puedo hacer una transfusión, pero eso es como un cirujano necio que está poniendo sangre todo el día, pero no está cerrando la herida. No, primero cerrar las heridas, primero anclar la energía. Ese es el primer movimiento en la sintergética. Y para eso tenemos tres posibilidades. Vamos a utilizar tres filtros, yo los voy a dar en orden de su importancia. Primero, Netfix. Netfix es un filtro de un sistema que se llama de tejidos de red, ¿sí? Filtros maestros de red de energía, y el Netfix es el fijador de la energía de esa red o campo bioplásmico en el que nosotros tenemos nuestra vida, ¿sí? Ese Netfix es la primera opción. Segunda opción, y hablo sobre todo para los intergéticos, si no tienen Netfix, tienen la posibilidad de utilizar el Regensat. El Regensat contribuye a la regeneración de la red del campo bioplásmico y al anclaje de la energía. Y la tercera posibilidad es el AMRAM, ¿no? Si no tenemos ninguno de estos, entonces utilizamos el AMRAM. Y la cuarta posibilidad son las manos. Si no tenemos nada, tenemos nuestras manos que son un filtro prodigioso. Yo prefiero, si tengo los filtros, utilizar los filtros, porque no lo vamos a ver hoy, no hay tiempo, pero los filtros son resonadores, que lo que hacen es que captan la emisión de energía del organismo, la amplifican y la devuelven, de tal manera que eso favorece el autorreconocimiento del organismo o la reprogramación por parte del organismo. Eso se llama la terapia con las propias oscilaciones. No invadimos, porque lo que estamos utilizando es la propia energía del organismo que regresamos a los puntos adecuados. Entonces vamos a tejer la red con el Netfix y esto es muy sencillo. Tenemos dos chakras secundarios a nivel de los pies. Entonces yo voy a colocar el filtro en esta forma. Como esto va a la velocidad de la luz, no es el tiempo que yo vaya a dejar el filtro ahí pegadito, sino que hago un movimiento entre los dos centros. Recomendación, pueden hacer esto, se llama un tapping, ¿no? Como unos golpecitos con el mismo filtro, lo hacemos a nivel del 1 de riñón y ahí estamos captando la energía de ese centro. Ya recomendación, no se pueden alejar, porque si se alejan es como si desconectaran esa energía que ya está contenida a nivel de ese filtro. Entonces van a ir y se van a proyectar hacia la zona de las rodillas, doblan las rodillas, se meten por detrás de las rodillas, debajo, y empiezan a hacer también este movimiento de como si estuvieran tejiendo. Es una cosa muy sencilla, pero realmente es muy efectiva. Cuando a mí me preguntan, después de 40 años de estar trabajando con esto, ¿qué es lo que usted más quiere? Esto, que parece una tontería, pero no es una tontería,
porque es lo más efectivo desde el punto de vista energético. Y una vez que he tejido la red, me vengo a esta zona, la zona de la sínfisis púbica, y anclo esa energía de tal manera que yo estoy haciendo como un pentágono que une los dos chakras de los pies, los dos chakras de las rodillas y este centro. Bueno, aquí me quedo un momentico. Resulta que ya tengo 4 chakras secundarios, pero tengo un chakra primario. Entonces nos quedamos ahí un momentico, porque ahora hay que tejer la red entre los centros de energía o los chakras primarios. Y para eso hay que saber cuáles son los chakras primarios. Los chakras primarios son numerados de 1 a 7, desde la base de la columna vertebral hasta la región cefálica. ¿Sí? ¿Cómo es ese sistema de los chakras? Tenemos 3 por debajo del diafragma, que son el primero, ¿sí? El primero es el de la base de la columna vertebral, que maneja la energía ancestral. No vamos a hablar de los nombres en sánscrito y todo, porque no es tan importante, está a este nivel. El segundo, que está a nivel de la zona del sacro, toda la zona pélvica, que corresponde a todos los órganos reproductivos. El tercero, que corresponde al plexo solar. Realmente estos chakras están por detrás, pero tienen su reflejo hacia adelante, están barriendo toda la energía de un plexo, así que tenemos el primero, que vibracionalmente es el de más baja frecuencia o el de más larga longitud de onda, equivaldría al color rojo. Este segundo equivaldría al color naranja, y este tercero, vibracionalmente hablando, equivaldría al color amarillo. Esto es importante cuando manejamos la teoría del color y trabajamos con bicolor, con el color en esto. Luego, encima del diafragma, tenemos otros 3 que vamos a retener. Uno es el cuarto centro, que está a este nivel y que corresponde al plexo cardíaco. Otro, el quinto centro, que corresponde a la garganta, la glándula tiroides. Nosotros vamos a detener en la endocrinología y la tiroides en este momento, ¿sí? Y tenemos aquí el séptimo centro, que corresponde a la zona coronal, al neocórtex y a la epífisis. Si lo fuéramos a pintar cromáticamente, avanzaríamos desde el rojo a través del naranja, al amarillo, al verde, al azul, al índigo y al violeta. Están los 7, pero yo les hablé de 7 y tenemos, apenas les había mencionado 6. Eso es simplemente para que lo grabemos, ¿sí? Esos 6 se dividen en polaridades, en dipolos, de tal manera que cada uno de los de abajo está conectado con cada uno de los de arriba. Uno de abajo se conecta con uno de arriba y forman una sola unidad de energía. Así que el primero se conecta con el séptimo. Mire, aquí donde yo estoy señalando, primero y séptimo forman una línea energética que es clave, y esa línea energética tiene que ver con la epífisis o glándula pineal y con la suprarrenal, y todo eso tiene sus indicaciones que no vamos a ver ahora. Simplemente somos tejedores, entonces vamos a tejer la red, hacerlo más simple. Luego tenemos el segundo centro, que corresponde a las gónadas, a la reproducción, ¿sí? Tanto a testículos como ovarios y todos los órganos de la vía genital, ¿sí? Este segundo, y reproductiva, este segundo centro se corresponde con el quinto, que corresponde a la garganta, a la palabra, pero también a la tiroides, a la paratiroides, y corresponde a todo el sistema respiratorio. Aunque los pulmones están en esta zona, ellos dependen energéticamente del quinto centro. Entonces aquí es como si yo estuviera tocando energéticamente esos 2 centros, el segundo y el quinto, que también forman una unidad. Y la tercera unidad es la unidad del tercero y el cuarto centros de energía. El tercero es el plexo solar y el cuarto el plexo cardíaco. Así que formamos 3 grandes unidades, una unidad que es 1,7, una unidad que es 2,5 y otra que es 3,4. A una unidad es la unidad eléctrica, es el propósito del sistema, la fuerza del sistema, la energía de la voluntad, el eje 1,7. La otra es una energía que tiene que ver básicamente con el metabolismo, con la forma corporal, con cómo quemamos las calorías, con la relación entre la tiroides y las gónadas, que es la unidad 2,5, y esta que la llamamos la unidad magnética. Lo más magnético en uno son las emociones,
y este es el gran procesador de la energía magnética emocional, que son el tercero y el cuarto centro, además del metabolismo, de la digestión y de la circulación, están manejando esas dos energías. Así que ya tenemos 3 unidades. Esas 3 unidades, a su vez, se conectan con el comodín. ¿Cuál es el comodín? El sexto centro. Sexto centro o sexto chakra corresponde al director de orquesta. Imagínense que estos son instrumentos de una orquesta, pero el que los armoniza, el que los dirige, el que los coordina, es la hipófisis en unión con el hipotálamo, que es lo que hacen a nivel endocrinológico, y eso está en el sexto centro. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Regresamos. Aquí están 4 chakras o centros de energía que corresponden al primer centro. Hemos tejido la red, pero ese tejido no se ha perdido porque aquí tenemos el filtro a nivel de la zona de la sínfisis púbica, que hemos hecho conectado este pentágono al primer centro. Pero como el primero, ya sabemos, se conecta con el séptimo, esa es su naturaleza, que 1 y 7 se conectan, entonces yo tengo que hacer esto, tomo el filtro y sin separarme, mira, aquí ya les puedo decir, simplemente manejando este pentágono inferior, ya la energía es mucho mejor. No solo mucho mejor, sino que la experiencia nos muestra que cuando la energía, el pulso se mejora en la consulta, no es que se mejore en la consulta, la energía se mejora en la vida. Dejo de arrastrar energéticamente la vida y eso es contundente cuando volvemos a tejer la red. Ahora vamos a seguir el tejido, aunque está mucho mejor. Pasamos del primer centro, es lo que estoy haciendo, el tapping aquí, no tengo que tocar, hacer este movimiento, y luego me voy hacia el séptimo centro, en la zona coronal. Hago unos cuantos movimientos, 4 o 5 movimientos, y luego regreso. Yo lo estoy haciendo tomando el pulso, porque es lo que nosotros hacemos, pero esto se puede hacer, el tejido de la red, aún sin tomar el pulso. Simplemente hacen varios movimientos conectando el primero y el séptimo. ¿Y ahora qué hago? Ya tejí la red de los centros secundarios, la conecté al primer centro, la conecté al sexto. Esos centros están conectados ¿a cuál centro? Ustedes me dicen. Al sexto, claro. El comodín, siempre vamos al comodín. Entonces ahora yo me voy al comodín y le digo, esto es como decirle al cerebro, mire, infórmese de ese tejido de la red, porque usted tenía otro programa y ese programa es de las fugas de energía, ahora infórmese de esa nueva condición. Y lo hacemos porque este centro rige todas las integraciones de la información en el sistema nervioso central. Bueno, ya lo hemos hecho ahí, ¿sí? Ya hemos hecho ese primer tejido. Ahora, y esa es una condición, siempre, 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 que hemos terminado un circuito, aquí terminamos el circuito primero, séptimo, los chakras secundarios, que hacemos siempre, 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 vamos al corazón. Y lo ponemos en el corazón, en la misma zona. ¿En cuál zona? En la parte superior, un poquito por dentro del esternón, donde está el corazón, claro, más o menos hacia donde estaría la aurícula derecha, porque aquí yo lo que estoy haciendo es yéndome a un punto que es un cerebro en el corazón. Ese cerebro del corazón se llama el nodo sinusal o el nodo sinoauricular, que es como el comando de la conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Así que yo le estoy diciendo al corazón ahora que a través del campo magnético del corazón, que es muy poderoso, y a través del torrente sanguíneo, lleve esta información del tejido de la integración de la red a todo el organismo. ¿Y cómo la lleva a todo el organismo? A través del torrente circulatorio, a través de las paredes de los vasos sanguíneos, o a través del campo magnético cardíaco, que es muy poderoso. Entonces aquí utilizamos este sistema, que es el que llamamos FI3. No tengo mucho tiempo de hablar ahora del FI3, simplemente es un dispositivo para almacenar la información, porque aquí se trata de darle al paciente de su propia información o de su propia energía. ¿Y cómo lo hacemos? Captándolo a través de un dispositivo que es pura nanotecnología, es decir, captando las más altas frecuencias que contienen esa información en esta que es una esencia vibracional o una esencia de semillas. Entonces lo hacemos varios movimientos con este sistema de microtúbulos en la zona del corazón, y aquí yo ya tengo lo que llama un autonosode, es decir, que
tengo lo que le voy a dar a ella, no le voy a dar nada, no es un medicamento externo, no es un medicamento que como tal se cobra, sino que esto es algo que ella va a tomar para retroalimentar la información de lo que hicimos durante la consulta. Entonces lo tenemos allí. No me ha alejado, mire que el filtro en ningún momento lo puedo alejar más de 6 centímetros. Cuando lo alejo más de 6 centímetros del organismo es como si yo desconectara o desenchufara. Y entonces seguimos el tejido, ahora yo voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos. Recordemos que aquí están los chakras secundarios relativos a las gónadas, en un hombre son testículos, aunque físicamente o anatómicamente no correspondan, este es el centro energético que corresponde. En la mujer son los ovarios y de ahí llevo la energía hacia la zona del segundo centro. Esta zona del segundo centro está más o menos a mitad de distancia entre el ombligo y la zona de la sínfisis púbica. En esta región ustedes van a encontrar la señal del segundo centro y luego hacen este triángulo. Es el triángulo que reúne la geometría de los chakras secundarios ováricos con el segundo centro. Ahí tejimos la red en el segundo. Ahora, ¿para dónde me voy? Ustedes me dicen. ¿Y por qué razón? ¿Aquí? ¿Cómo? A ver, ¿quién da más? ¿Ah? Al quinto, claro. Recuerden, segundo se conecta con quinto. Si quieren recordar, esto es creatividad física. Aquí parimos, aquí tenemos los hijos, aquí la fecundación, y esta es creatividad en un plano superior. Aquí la palabra, sí, el don de la palabra, la inteligencia activa, esto representa la creatividad en un plano superior. Entonces yo me subo desde el segundo al quinto, pero resulta que es que el quinto también tiene centros secundarios. ¿Cuáles son los centros secundarios del quinto? Claro, la articulación temporomandibular. Esto es muy importante. No la articulación temporomandibular. Pero cuando yo estoy en la articulación temporomandibular, no es la articulación temporomandibular, eso no es solo el oído, ¿sí? La articulación temporomandibular se conecta al tallo cerebral, da información del tallo cerebral, donde vamos a ir, hay mucha, ven y me le quitas el pendiente, por favor, sí, donde hay información muy, muy importante, porque buena parte de las cosas que nos ocurren, de los traumas que no hemos podido resolver, están ahí programados en el tallo cerebral como un engrama al que no tenemos acceso consciente. Esa es la gran importancia de la articulación temporomandibular. Entonces yo estoy haciendo este movimiento varias veces en cada centro, en cada chakra. De este lado también la quitamos. Qué vergüenza contigo que te estamos quitando tus pendientes, pero no hay más remedio, ¿no? Muy bien, no te preocupes que te los vamos a devolver enseguida, sí. Entonces hacemos este movimiento hasta que no haya resonancia, o simplemente ustedes lo hacen varias veces, 3, 4 veces van y hacen este movimiento. Y luego desde aquí nos vamos a una zona que es la zona posterior, la zona de la coronilla. Aquí dejamos este filtro y desde allí regresamos al quinto centro, hacemos este movimiento. Es decir, estamos tejiendo la red del quinto centro a la articulación temporomandibular y de la articulación temporomandibular a esta zona, y ya luego regresamos desde el quinto centro hacia el segundo. Miren el movimiento que vamos a hacer. Unas 4 o 5 veces es suficiente. Yo estoy tomando el pulso y es según la resonancia. ¿Y ahora qué hago? Claro, al sexto, ya ustedes lo saben, ¿sí? Entonces al sexto es la norma, me voy al sexto centro. ¿Y qué estoy haciendo en el sexto centro? Le estoy dando información a la hipófisis, al hipotálamo, a las conexiones fronto-orbitarias que son de integración de toda esta nueva integración. Esa energía, ese patrón de organización de información fluye y el organismo es capaz de captarlo y de generar una respuesta que hemos visto durante muchos años, porque ya estos son procedimientos que hacemos hace mucho tiempo. Bueno, entonces ahora me voy ¿a dónde? ¿Cómo? No. Al hígado, no. Al corazón, acuérdese del corazón. Siempre un circuito completo se cierra en el corazón, para que ya no sea el cerebro el que se informa, sino todo el sistema energético vital.
porque el gran ordenador de la energía del organismo es el corazón. Entonces me voy a la zona del corazón y lo hago. Mire, es una técnica muy sencilla, no tienen que manejar ni siquiera el pulso, no es invasiva, van a hacer un gran servicio ustedes. Si aprenden manos, si aprenden a manejar los mudras de las manos, también van a hacerlo, ¿sí? Así que lo que hacemos es esto. Y cuando tenemos nuestra energía muy floja, cuando nada nos funciona, cuando tenemos mucha exposición a campos electromagnéticos, cuando hemos tenido energías de alta frecuencia, grandes pérdidas afectivas, todo eso, y nuestra energía está flojita, esta es una técnica muy útil y por eso empezamos allí. Y entonces ahora sí nos vamos a la zona del tercero, y en la zona del tercero, ¿qué nos encontramos? El vaso primero. Y el vaso que tiene 2 chakras, acuérdense, es doble, uno anterior y uno posterior. El vaso es muy importante porque es el chakra que representa la tierra, es el prana telúrico. Hay un tipo de prana que es la oscilación o las ondas de Schumann, que están a 7.8 ciclos por segundo. El agente de conexión con ese tipo de oscilación de la Tierra es el chakra del vaso. Aquí ya no hay resonancia, entonces me voy al hígado. Recuerden, el hígado también es un centro energético muy importante, frecuentemente está sobrecargado, no solo por la dieta, que también, sino especialmente por los sentimientos retenidos, ¿sí? Los celos, el resentimiento, la amargura, los sentimientos de ira que hemos dejado contenidos, afectan también la función hepática. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy tejiendo la red en este, que para mí es el más importante de todos los chakras secundarios, porque este es el punto por donde con más frecuencia se nos fuga la energía, ¿sí? Es el chakra secundario que está debajo del esternón y que corresponde al cardias, al esfínter del cardias, a la entrada del estómago y a toda esta barrera diafragmática. Entonces aquí, recordemos, tenemos 4 centros ligados al plexo solar, los 2 del vaso, el chakra hepático, el chakra que está por debajo del esternón, y ya todos esos los conectamos ¿a cuál? Al tercero. ¿Y cómo contactamos el tercero? Así como el segundo lo contactábamos entre el ombligo y la zona de la sínfisis púbica, este lo contactamos en un punto que está a mitad de distancia entre el ombligo y la zona del esternón. Entonces aquí lo hacemos hasta que tejemos la red. Bueno, mire que no me he alejado, he tejido los del tercero, pero aquí el patrón de información que tengo no solo es el del tercero. Aquí ya tengo el primero y el séptimo, el segundo y el quinto, es decir, toda esa información está unida holográficamente y el organismo lo procesa como una totalidad. Ese es el gran misterio, pero también la enorme ventaja del organismo. Y nosotros creíamos que el organismo solamente leía moléculas, no, él lee totalidades, integridades que están relacionadas dinámicamente. Entonces, ¿a dónde me voy? Bueno, me voy al cuarto, qué bueno. Entonces me voy al cuarto, que está aquí, todavía no tejo la red entre el tercero y el cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto tiene, ¿cuántos chakras secundarios tiene el cuarto? 6, acuérdense, tiene 6. Tiene los de los senos, muy, muy importantes. Aquí hay rupturas. Cada que aquello que nosotros cuidamos, sea una mascota, sea un hijo, sea un sobrino, aquello que amamantamos energéticamente se nos desestructura. A veces cada vez que un hijo se va, ¿sí? El hijo querido se va, sufrimos el conflicto de nido y estos chakras secundarios se alteran. Es que ellos son como cerebros que también procesan las emociones. Entonces primero hacemos esa conexión. ¿A dónde me voy ahora? ¿Ah? ¿Tan rápido? Al timo, claro, es que aquí todavía tenemos mucho que hacer, no se les olvide. Apenas vamos 2 y son 6, entonces aquí lo hago. El del timo es de los más importantes, porque el timo no trabaja solo, el timo trabaja siempre en coordinación con la epífisis, por eso tiene que ver con el autorreconocimiento, con la relajación, con el sueño, con articular la información. Y ya de aquí, ¿a dónde me voy? Recordemos que tenemos uno detrás, como aquí ella está así,
Entonces yo simplemente le pongo el filtro allá, más o menos entre los omóplatos, a nivel de la tercera vértebra dorsal. No hago el tapping para no tenerla que levantar ahora y incomodarla. Yo que lo dejo un ratico en esa zona y luego me dirijo otra vez a este de adelante. Si ya no hay resonancia, llevo 4, me faltan 2, ¿cuáles son? Claro, las manos. Sí. Yo les insisto, porque a mí se me olvida, ¿no? Frecuentemente se me olvida que la gente tiene manos, ¿no? Que dejamos y nos faltan 2 centros, no son los de las manos. Las manos es muy fácil, porque las manos hacemos que el paciente junte sus manos, miren lo que yo hago, no me alejo, coloco el filtro entre las manos, y hago esto, de tal manera que se teja la red entre los 2 chakras secundarios, que los 2 entren en resonancia o estén en comunicación. Y una vez que lo hago, que bastan unos cuantos segundos nada más, me regreso a esta zona, que es la zona del cuarto, ¿sí? Para que todos estos centros secundarios se conecten al cuarto centro. Y una vez que estoy en el cuarto, ya me voy al tercero, porque esta es la red, ¿sí? Lo hacemos en esta forma. ¿Y ahora qué hago? Ustedes me dicen, ¿ah? Al sexto, claro. Mire, es muy sencillo, supremamente sencillo. Entonces, y lo podrían hacer inclusive con las manos, ahora vemos un mudra para hacerlo con las manos. Entonces aquí lo hago en el sexto. Estoy en un punto muy bonito del sexto centro, que es el punto maestro del hipotálamo. El hipotálamo es como la gran brújula, el homeostato lo llamamos, la clave del equilibrio en el organismo. Bueno, yo estoy aquí, ¿y para dónde me voy? Ustedes me van diciendo, ¿ah? A la ATM, al corazón, ya hice, recuerden. ¿Qué hice aquí? Tercero, recordemos, hice el tejido del tercero a los chakras secundarios del tercero, el hígado, el chakra infraesternal y los 2 del vaso, son 4 para el tercero. Me subí para el cuarto. Hice el tejido entre los chakras secundarios de los senos, el chakra secundario del timo y el que está atrás entre los omóplatos y luego a las manos, regresé al corazón. Tejí entre el tercero y el cuarto centro, me fui al sexto, que es donde estoy. Y entonces ahora ¿dónde me voy? A que el corazón proyecte ese patrón de información a todo el sistema. Entonces me vengo para acá y aquí nuevamente capto la información utilizando la tecnología que llamamos DeFi3 para el autonosode, ¿sí? Es decir, para trabajar con las propias oscilaciones. Esta es una terapia no invasiva, yo no estoy haciendo nada desde afuera, sino que estoy captando la propia energía de ella y estoy tejiendo la red para que ella se informe de esa integración. Muy bien. ¿Y qué me falta? A ver, de todos los centros que vimos, llevamos 19, yo les comento, llevamos 19. ¿Sí? Los ojos son 2 centros de energía muy importantes. Son tan importantes que, hablando no figurativamente, sino realmente, los ojos son la parte más exterior del cerebro. Las células de la retina son neuronas que están conectadas con el nervio óptico y con todo el cerebro. Así que la mejor manera de trabajar con el sistema nervioso central, eso lo sabemos cuando utilizamos el color, hay muchas técnicas para trabajar con el color, es trabajar directamente con los chakras oculares, ¿sí? ¿Y cómo hacemos el tejido de la red de los chakras oculares? Muy sencillo. Primero, el tapping en un ojo. Aquí no hay necesidad de hacer tapping sobre el ojo, no hay que sacarle el ojo al paciente, no hay que hacer este movimiento cerquita, ¿sí? Y luego hacer un pequeño movimiento de tapping cerquita. Puede ser el ojo cerrado, no es porque el ojo está abierto, el ojo es un campo de energía, un chakra es un campo de energía. Luego hacemos esto, que es el tejido de la red entre los 2 ojos. Esto es una manera muy elegante para mí de generar una comunicación entre los 2 hemisferios cerebrales, porque cada ojo a su vez está conectado con cada uno de los hemisferios, realmente con los 2. Y ahora nos vamos hacia el sexto centro, es decir, que empezamos como lo hacíamos en el segundo, aquí empezamos a hacer ese triángulo, ¿sí? Recomendación, una vez que están aquí, váyase al cerebro. En Sintergética lo hacemos, una vez que tenemos este dispositivo que ya está cargado con todo el tejido de todos los centros, eso es una maravilla, ¿no?
porque ya tenemos una imagen holográfica, tridimensional del organismo con todas sus frecuencias, con todo su tejido, con toda su reintegración. Entonces, normalmente nosotros en Sintergética tomamos el pulso y vamos a ver qué centros del cerebro, del campo neuronal, generan información para obtener información. Es decir, qué centro del cerebro está manejando la totalidad de esta información. Y eso es muy valioso y captamos la información. Pero si ustedes no manejan el pulso, simplemente van a hacer esto, van a hacer un recorrido por todas las cejas, mire, por la zona supraorbitaria, aquí está la corteza prefrontal, se van por toda la zona temporal, se vienen hasta la zona occipital y suboccipital, que es el tallo cerebral, y luego hacemos el recorrido exactamente simétrico del otro lado varias veces, porque así estamos llevando esa información de la totalidad del tejido del organismo, la estamos llevando a todas las partes del cerebro, es decir, al tallo cerebral, que es el cerebro reptil, al sistema límbico que está aquí en esta región, aquí está representada, y a la parte más evolucionada del cerebro, que es la zona fronto-orbitaria, y que está en esta región. Entonces estamos haciendo ese recorrido. Después de hacer ese recorrido ya terminamos todo, cerramos el capítulo, y ahí tenemos una sesión completa solamente con un filtro, mire que es muy importante. Entonces captamos la información y normalmente le damos una gotica al paciente en la mañana o en la noche, lo podemos seleccionar en función de los biorritmos, de los relojes biológicos, de la sintomatología, de la historia clínica. Lo ideal sería en la noche que se tomen la gota antes de acostarse para poder mantener la información de la sesión, así no tenemos que estar viendo un paciente cada ratico, sino decimos vuelva dentro de un año o el día del cumpleaños, en fin, tómese las goticas. Nosotros tenemos gente que toma las goticas hace 2, 3, 4 años, ¿por qué? Porque se pueden reconstituir, ¿no? Porque esa es una alta dilución como tal de la información y la gente no las deja acabar, las reconstituye. Entonces en todo el mundo y con muchos terapeutas, muchos médicos y terapeutas en todo el mundo tenemos esa experiencia de cómo funciona la bioresonancia o la terapia con las propias oscilaciones a través de la sintergética. Yo la veo mucho, mucho mejor desde el punto de vista de su pulso, y yo sé por esto que ella va a estar mucho mejor desde el punto de vista energético. Ni siquiera le preguntamos otras cosas, este no es el contexto, no es lo que hacemos normalmente. Nosotros hacemos una historia clínica muy cuidadosa, con muchos chismes. La gente se aterra de que le preguntemos cosas que nadie le ha preguntado. ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo la pasó tu mamá en el embarazo? ¿Qué fue con tu abuelo? Cuando dice mi abuelo lo fusilaron en la guerra, sabemos, para nosotros eso es una información muy importante, porque lo que tenemos grabado en nuestro cuerpo, en nuestra energía y nuestra vida, es la historia del contexto, inclusive el contexto familiar, y porque muchos de nuestros grandes problemas vienen de un momento en que ni siquiera fuimos conscientes, es decir, de antes de nacer, de la época de la lactancia, de conflictos muy tempranos que nos dejaron marcados y que se grabaron en partes del cerebro de nuestro sistema energético a los que no tenemos acceso consciente. Sin embargo, a través del pulso y estas medidas, utilizando los chakras secundarios, podemos tener acceso a aquellas cosas que ni siquiera llegaríamos a conocer conscientemente. Muchas, muchas gracias. No estaba planificado que ella viniera. Bueno, tenemos otra sanganita, ven para acá tú, que vamos a tratar de elevar el nivel de energía, pero vamos a hacer otra cosa en relación con ella, ¿sí? Es una cosa muy sencilla, quítate los zapatos si puedes, y el reloj, ¿sí? Es lo que pedimos. Para nosotros es muy importante que el paciente se quite los zapatos, no tanto la ropa, no tiene sentido, ¿sí? Porque esa es energía de alta frecuencia que pasa. A mí me dicen, ¿y cómo hacemos eso con ropa? Cuando usted está viendo el televisor, no tumba el muro para que pase la señal del televisor, son señales de alta frecuencia y como tal, digamos que todo esto es transparente a ese tipo de señales, las señales que imitan. Bueno, te vas a acostar boca arriba, un momentico, los pendientes, sí. Entonces vamos a hacer con ella una cosa que es mucho más sencilla. Vamos a utilizar todo lo que sabemos de la reflexoterapia, ¿sí? Entonces,
En síntesis, y esto es muy sencillo, nosotros tenemos esto, que es una maravilla, son pantallas periféricas, ¿sí? Estas pantallas periféricas se conocen como somatotopías. Somato es cuerpo, ¿no? Y topía es lugar, un lugar donde está la representación de todo el cuerpo. Y donde se conoce por todas las medicinas ancestrales, tradicionales del mundo, que están esas principales pantallas reflejos. Están en las manos, están en los pies. Hay una maravillosa que es la de las orejas, yo la quiero mucho porque trabajé 20 años metido detrás de las orejas, estudiando los puntos de las orejas y constatando lo maravilloso que es tocar bien un punto reflejo de la oreja, constatando los efectos reflejos que se tiene. Eso ya está sustentado desde el punto de vista de la neurología, de la neurofisiología, cómo son esas conexiones de la oreja al tálamo, del tálamo al cerebro, es decir, cómo vía oreja nosotros podemos modular un dolor aunque venga de los ovarios o venga de la pelvis, es decir, que ya neurofisiológicamente se puede sustentar. Entonces aquí tenemos una pantalla, conocen una pantalla muy bonita que es la de la nariz. Realmente en la nariz hay una representación de todo el organismo, hay un sistema que es el de la nasoterapia externa, pero hay otra que es la terapia nasal endonasal de Monnier, en la que se utilizan los cornetes y pequeños toques allí. Tenemos los ojos, sabemos por el iris que los ojos tienen un holograma maravilloso del ser humano, pero no solo eso, sino que los ojos no solo tienen ese mapa, sino que son capaces de captar la información del color y transferirla hacia el cerebro. Entonces tenemos muchas pantallas, tenemos una gran pantalla expandida por todo el cuerpo, una pantalla funcional que llamamos la pantalla de los canales o de los meridianos de acupuntura, ¿sí? Tenemos otras pantallas reflejas. A veces hay pantallas reflejas tan importantes y tan pequeñitas como el ombligo, ¿no? En el ombligo nosotros tenemos una representación de todo el organismo. Así que tenemos muchos sitios. ¿Y por qué muchos sitios? Porque realmente en el organismo, que corresponde a una ley del holograma, la totalidad está en cada parte. Y si nos remontamos a una célula, por eso es posible hacer la clonación, ¿no? Porque en una sola célula está el programa de todo el organismo, es decir, que cada parte contiene la totalidad, y esto es uno de los fundamentos mayores de las intergéticas, ¿sí? Que nosotros no podemos tratar partecitas separadas, sino que el organismo hay un circuito integrado. Entonces, viene una pregunta. ¿Cómo si el organismo está dando información de la actividad de los órganos internos en los puntos de acupuntura o en la piel, cómo nosotros podemos utilizar esa información, ¿sí? Para ayudarle al organismo a que se autorregule? Eso es una terapia de autorregulación. ¿Cómo puedo yo utilizar el conocimiento de que todo el cuerpo está en los pies o está en las manos, o está en el tallo cerebral, o está en los pabellones auriculares, o está en los ojos? ¿Cómo puedo utilizar ese conocimiento? Entonces aquí vienen dos teorías básicas, ¿sí? Primera teoría, la teoría de los biocircuitos, y esa teoría es cómo el organismo forma un sistema de circuitos integrados y cómo se conecta, no de cualquier manera, porque el organismo hay conexiones muy precisas, hay circuitos integrados muy precisos. Un circuito integrado bien conocido es el meridiano del hígado. Yo sé que el meridiano del hígado arranca en el dedo gordo del pie y que va hasta la zona hepática, ahí está la terminal, y un circuito integrado muy preciso es un meridiano como el meridiano estómago, que sigue un recorrido que yo puedo hacer exactamente hasta el segundo dedo del pie y conozco exactamente dónde está el trayecto y dónde están los circuitos. Pero hay una cosa mucho más sencilla, a la manera como el organismo se conecta, como conecta sus distintos polos, sus distintas polaridades, ¿sí? Porque el organismo es una especie de imán que tiene diferencias de potencial, ¿sí? Hay una diferencia de potencial entre la mano derecha y la mano izquierda, energéticamente son distintas. Una es positiva y una es negativa en el sentido magnético, una es norte y otra es sur, ¿sí? Hay una diferencia enorme entre la cabeza y la pelvis, somos como un imán que está polarizado, siendo el polo norte cefálico y el polo sur caudal. Bueno, del estudio y el conocimiento de esos circuitos integrados,
surge una teoría muy bonita que nosotros hemos puesto en práctica, la hemos desarrollado en la clínica, la hemos constatado una y mil veces, que es la teoría de los biocircuitos, la conexión de los circuitos integrados en el organismo. Luego, a esa teoría nosotros agregamos la teoría del campo de resonancia, es decir, cómo el organismo forma un campo que está correlacionado, no solo físicamente, sino por resonancia, cómo los órganos y los sistemas dialogan entre sí, como las células, que ya lo sabemos. Las células no se comunican solamente físicamente, las células emiten sonido, las células emiten campos electromagnéticos, emiten fotones a ritmos específicos constantes, y es así como se están comunicando. Ya ahí sabemos a través de la ciencia que a esas comunicaciones o esas resonancias no locales. Bueno, ya viene una cosa mucho más compleja, que es otra teoría sobre las energías, como la energía vital se puede reconocer como la energía reticular, y cómo esa energía puede conducirse a través de conductores que no son orgánicos, como digo que son orgánicos, que no son conductores eléctricos, ¿sí? Porque no son solo electrones los que se está conduciendo, sino una forma de prana o energía vital. Y ahí viene entonces la teoría de los biocircuitos y de los RAM-RTX. Ahora vamos a utilizar los RAM-RTX, o sea, los resonadores. Se conocen como resonadores o amplificadores, son resonadores de arquetipos mórficos, así los conocemos. Tenemos en primer lugar, estos son placas metálicas reflectivas que tienen entre las placas sustancias que entran en resonancia con el organismo, y entonces simplemente ponemos una a nivel de los pies. ¿Qué ocurre a nivel de los pies? Que el organismo está emitiendo, está dando información de todo el organismo a nivel de los pies. Ahí tenemos el hígado, tenemos el vaso, tenemos las representaciones de la columna vertebral, pero aquí ya no estamos trabajando por vía refleja por un masaje, sino que lo que el organismo emite se amplifica y se refleja en estos dispositivos, que son dispositivos metálicos, hagamos así, con varias placas metálicas, con una serie de aleaciones al interior, que permite que la energía que entra aquí se refleje, pero se refleje amplificada. Y esa energía la vamos a conducir a través de algo que descubrió mi maestro Paul Noyer, que fue descrito desde hace mucho tiempo, y que son los conductores orgánicos. Un conductor orgánico muy bueno conocido es el nylon trenzado. Esto es nylon trenzado, y cada uno de estos dispositivos está conectado a una terminal de circuito. Lo vamos a conectar según se hace la conexión por las reglas o leyes de los biocircuitos, es decir, que conectamos los pies, cruzamos la información a las manos, el pie derecho a la mano izquierda, el pie izquierdo a la mano derecha. Luego conectamos la mano izquierda hacia la zona del cuello, del tallo cerebral. Este es el circuito clásico, se conoce como el Lindemann. Y conectamos la mano derecha, como lo tenemos aquí. Esa terminal de circuito la llevamos hacia la región pélvica, hacia la región del segundo centro. Esa conexión hace que la que tenemos en el cuello y la que tenemos en la pelvis a su vez se conecten, entren en resonancia. Así que aquí tenemos una resonancia a lo largo de la columna vertebral. Y aquí tenemos otra muy bonita, que es esta placa, la colocamos a nivel del tallo cerebral, porque el tallo cerebral, en la formación reticular, está la representación de todo lo que entra al cerebro y todo lo que viene del cerebro. Esa red o esa retícula es una red muy fina de intercambio de información. Aquí lo tenemos en el tallo cerebral, y desde el tallo cerebral lo llevamos a 3 puntos muy conocidos en la acupuntura, que se llaman los 3 calentadores o los 3 fogones, ¿sí? El fogón inferior, el medio, el superior son los puntos 6, 12 y 17 de vasoconcepción de la acupuntura, nuevamente muy fácil de reconocer. Este está en un punto equidistante entre la sínfisis púbica y el ombligo. Este segundo, el amarillo, está en un punto equidistante entre el ombligo y el esternón, la punta del esternón o apéndice sifoides, y este está exactamente entre las 2 mamilas, en la mitad del esternón, a nivel de un punto que llamamos el 17 de vasoconcepción. Entonces así tenemos la integración. ¿Qué hemos hecho? Normalmente en la enfermedad, en muchas enfermedades hay un cortocircuito.
El organismo es como un sistema de circuitos integrados en que mientras haya una buena conectividad, una buena comunicación, hay salud, pero cuando se pierde la conectividad, cuando no hay diálogo entre distintos sistemas, no hay resonancia, o cuando se pierde la conectividad física, por ejemplo, cuando hay una cicatriz que es interferente, que tiene una gran resistencia eléctrica, entonces ya no hay una circulación, una comunicación de energía. Así que aquí lo que tratamos es de restaurar la conexión energética global. ¿Y quién está trabajando? No yo, está trabajando el organismo, porque el organismo está emitiendo y está a su vez comparando la emisión que emite con aquella que le refleja. Eso está ocurriendo a la velocidad de la luz y todos esos procesos se están intercambiando en estos circuitos que llamamos circuitos integrados o RAM RTX. Y aquí tenemos otra modalidad, es que además de hacer el circuito, yo puedo activar aquella función que necesite activar. ¿Qué necesitamos todos nosotros activar desde el punto de vista terapéutico? Siempre el sistema inmunológico. Es decir, a nadie le sobra tener un sistema inmunológico, nosotros lo conocemos como el sistema reticuloendotelial, en este caso que esté bien comunicado, que esté bien armonizado, que los linfocitos T, los linfocitos B, el sistema de células de Kupffer en el hígado, que todo eso esté bien armonizado, bien comunicado. Entonces utilizamos este tipo de circuitos que es muy especial, ¿sí? Aquí tenemos una primera terminal de circuito que es triple, tiene 3 cordones, ¿sí?, que van a ir hacia la zona del sexto centro. ¿Por qué? Porque el sexto centro es el gran procesador de la información, el gran comodín. ¿Y cómo vamos a hacer para restaurar la comunicación y la armonía a nivel del sistema inmune? Vamos a poner una terminal roja en el hígado, una amarilla en el vaso y la azul la llevamos al timo. Es lo que llamamos el sistema reticuloendotelial y ahí estoy llevando esa información. Pero yo pudiera dopar esa información llevando un filtro de timo o de interleuquinas de la información que necesite directamente al timo, o puedo hacerlo llevando un filtro más complejo que llamamos el Inmuram Omega. Ya este es un filtro que contiene buena parte de la información relativa a la regulación inmune, la voy a llevar a ese punto. O pudiera, sabiendo otra cosa, que este punto está conectado con la epífisis, que cuando hay respuesta de relajación funciona la epífisis, la melatonina, se duerme bien, y cuando hay eso tenemos un buen tono del sistema inmune. Entonces yo puedo hacer el tapping como hice ahora, conectando los puntos reflejos de la epífisis aquí arriba, en el 20 vasogobernador, y este punto, así que lo puedo hacer de muchas maneras. Y ahora viene la otra posibilidad. Esa otra posibilidad es que yo puedo, si encuentro que hay 2 centros que no están bien conectados. Por ejemplo, es muy frecuente en la clínica que haya obesidad, que haya hipotiroidismo. Claro, estamos relacionados la obesidad con el hipotiroidismo, pero que además haya metorragias, haya hemorragias abundantes durante el periodo menstrual, por ejemplo, o que haya esterilidad o disfunción ovárica. Yo ya sé que el dipolo 2,5 no está equilibrado, que hay un exceso de energía en el segundo y por eso hay hipotiroidismo, un déficit de energía en el quinto. Entonces, a través de estos dispositivos yo puedo llevar la energía de un centro a otro centro y así ir armonizando los dipolos. Y lo otro que utilizamos normalmente, esto todavía es terapéutica del terreno, en la práctica clínica, es esto, que a mí me gusta mucho. Este es el pulpito, algunos le dicen el pulpito porque parece un pulpito, o es el circuito de energía reticular a nivel cefálico. Ya sabemos que a nivel cefálico tenemos el séptimo centro, el sexto centro, pero que también tenemos los chakras de los ojos y los chakras de los oídos. Si yo lograra conectar, cierra los ojos un momentico, los centros oculares a la zona correspondiente a los chakras de la articulación temporomandibular, aquí lo estoy haciendo, al séptimo centro y todos ellos conectados al sexto centro, lo que estoy haciendo es una regulación global de los centros de energía cefálico. Y esa regulación global se facilita porque al interior de estos dispositivos
nosotros tenemos la información de los neurotransmisores y neuropéptidos más importantes para la regulación central, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, el GABA, la noradrenalina. Digamos que aquí lo importante es lo que está contenido al interior de esos dispositivos. Bueno, y como se nos fue yendo el tiempo, ¿sí? El tiempo vuela, entonces vamos a hablar, porque yo sé que tenemos en la red, nos están escuchando muchos sintergéticos que no venían a hacer una cosa muy primitiva, que es lo que tenemos que hacer en este momento para poder empezar. Entonces ya vamos a hablar de algo mucho más avanzado. Y eso se relaciona a los filtros de redes de campo. Los filtros de redes de campo ya son filtros mucho más complejos. Tenemos filtros simples, por ejemplo, un filtro de estriol, o un filtro de progesterona, o un filtro de calcio, uno de magnesio. Filtros un poquito más complejos, por ejemplo, yo tengo calcio, colágeno, hidroxiapatita, calcitonina, y FSH y estriol para poder modular el metabolismo del calcio en una paciente con osteoporosis, digámoslo así, en alguien que tiene osteoporosis, coadyuvar en su proceso, ¿sí? Ese es un filtro un poquito más complejo. Tengo filtros más complejos, ¿sí? Esos filtros son, por ejemplo, cuando yo junto todo lo del quinto chakra y el segundo, es decir, cuando yo junto la tiroides, la paratiroides, la calcitonina, toda la regulación hormonal del quinto con la regulación hormonal del segundo, que tiene que ver con la progesterona, con los estrógenos, y todos ellos con la regulación hormonal hipofisiaria, es lo que llamamos los módulos de comando endocrino. Tenemos unos mucho más complejos, y yo voy a hablar de esos filtros más complejos, porque no, son complejos en su contenido y en su elaboración, pero son supremamente sencillos en cuanto a su utilización. Esos filtros más sencillos son los filtros de un sistema que llamamos el sistema omega. Y los filtros del sistema omega son grandes filtros maestros que son los antecesores de lo que llamamos el sistema NetField o los filtros maestros de red. Esos filtros del sistema omega son, primero, un filtro que nos sirve mucho para la regulación energética, que es el ENRAM omega, si lo llamamos, viene de energía. Nos sirve para la regulación energética porque contiene la información clave de la mitocondria, que son las baterías energéticas celulares. Su utilización es muy simple porque ya conocemos el filtro, se coloca sobre unos puntos que son el 6 de vasoconcepción, la zona del hígado 14, es decir, del hígado y el vaso, ¿sí? La zona tímica por donde asciende la energía y la zona del 20 de vasogobernador. Luego lo llevamos al nodo sinusal y del nodo sinusal donde se comunica con todo el organismo, ya lo dejamos sobre el 6 de vasoconcepción, sobre esta zona, y captamos la información. Luego tenemos este que es precioso, ¿sí? Que es un filtro que tiene el patrón de información de todos los sistemas de TOX, ¿sí? Como reguladores, el filtro lo que hace es estimular los sistemas de detoxificación propios del organismo. Digamos que él no aporta nada, sino simplemente da la información que el organismo necesita para activar la regulación de los sistemas de TOX. Este es muy simple, lo empleamos en pacientes que están sometidos a terapias que son tóxicas. Nosotros nunca quitamos la terapia como tal, pero es perfectamente posible coadyuvar con un paciente que está con un medicamento, un antibiótico, un antiepiléptico, un antiasmático, un quimioterápico que es tóxico, a que mejore mucho el metabolismo de ese medicamento que no puede metabolizar adecuadamente. Y este es mucho más simple porque nuevamente nos referimos a este punto que está a este nivel, que es mar de energía. Este punto tiene mucha relación con el primer chakra y también con los riñones. Este otro punto, que es el punto del hígado, y uno tercero, miren que es muy simple, el tallo cerebral. ¿Sí? En el tallo cerebral, cuando nosotros tenemos problemas de toxicidad de cualquier tipo, lo primero que sufre es la formación reticular del tallo cerebral, ¿no? Y eso hace que cuando hay toxicidad, haya amonio, estemos como elevados, esa toxicidad no solo está en la sangre, en los órganos periféricos o en la circulación, sino que también está a nivel del sistema nervioso central. Entonces miren qué simple,
llevo el filtro en estas 3 posiciones, lo llevo hacia el tallo. Nuevamente siempre pasamos por el corazón y desde el corazón regresamos al hígado. Y luego tenemos este que es muy sencillo, es un filtro, hemos investigado muchos filtros para la inmunomodulación, las cascadas de las interleuquinas, los factores antiinflamatorios, el hígado, el timo, el vaso, pero aquí tenemos un super chunking. Un chunking es una recodificación, es un filtro complejo donde ya hay una información completa, holográfica, y este es muy fácil de utilizar porque lo utilizamos en el timo, en el hígado, en el vaso, timo, hígado, vaso, y luego en la epífisis, porque epífisis y timo están conectados. Después de hacerlo, lo llevamos al nodo sinusal y en el nodo sinusal ya captamos la información. Así estamos generando lo que llamamos una inmunomodulación, es ayudando al organismo a que regule el tono de su sistema inmunológico. Y una vez que hacemos esto, ya si hablamos de los NetFill, y con esto vamos a terminar, los NetFill son filtros mucho más complejos, son los filtros maestros de red. Esos filtros maestros de red se refieren primero al sustrato básico, es para trabajar con la información de la matriz celular. Aquí tenemos el sustrato básico y ese se refiere o está asociado a un filtro que llamamos el filtro de soporte. Uno tiene un efecto a nivel físico, pero otro a nivel de una red muy importante en el ser humano, posiblemente no en el mundo animal tanto, pero en el ser humano, que es la red emocional, ¿no? Cómo son nuestras relaciones afectivas con nosotros y con los otros, cómo la relación con papá, mamá, todo eso se ha inscrito en nuestra biología, está determinando cómo se expresan nuestros genes, está determinando nuestra soporte relacional. Entonces aquí tenemos el primero y es muy sencillo, SB, el sustrato básico o la matriz celular junto con el filtro de soporte se utiliza sobre la zona correspondiente a los 2 chakras inferiores. En cualquier punto de la línea media, en los 2 chakras inferiores, ahí se coloca la energía. Por ejemplo, es bien importante, yo estoy atento tomando el pulso, en el momento que yo pongo el SB y el soporte a este nivel, inmediatamente el nivel de energía y el pulso mejora, lo que no había ocurrido con todas las cosas que habíamos realizado hasta el momento. Luego tenemos el FIX. El FIX ya saben que es un punto de anclaje de la red etérica y el control. ¿Qué es lo que más desancla la red etérica? Es decir, que la energía, el campo bioplásmico, el que tenemos el movimiento, las altas frecuencias de nuestras emociones no procesadas que se quedan retenidas en el plexo solar. Pueden generar gastritis, pueden generar pancreatitis, colitis, que no solo las infecciones lo generan, pero generalmente generan una ruptura del campo bioplásmico y un desanclaje de la red etérica. Ahí están nuestros grandes trastornos energéticos, están relacionados con el plexo solar. Normalmente lo ponemos aquí en esta zona del TR medio, es decir, a mitad de distancia entre el ombligo y el apéndice sifoides, pero otra forma de hacerlo es llevarlo directamente a la zona del vaso y allí lo ponemos. Y tenemos este que es muy importante, ya hablamos de los dipolos, cómo se integran los dipolos, 1, 7, 2, 5, 3, 4, con el sexto centro, y la integración en el plano emocional. Hay muchas cosas que no hemos integrado, no hemos procesado en el plano emocional porque no somos completos interiormente, ¿no? Porque buscamos aceptación afuera, pero no hemos acabado de aceptarnos, de reconocernos, de amarnos, y ahí hay una cosa crítica en nuestra vida y la calidad de nuestra vida, que es esa capacidad de reconocernos, esa capacidad de reconocimiento. Tiene que ver con el cuarto chakra, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el sistema inmune, y cuando lo hacemos hay una armonización entre los distintos dipolos de la energía. Y luego tenemos este que puede resonar en el quinto centro, lo podemos poner generalmente en el sexto, está ya dormidita, dulcemente dormida, sí. Y en el séptimo, lo ponemos aquí,
Y eso es lo que llamamos el armonizador global, es lo que nos permite la mejor expresión energética. Y por último, ya tenemos los filtros maestros del sistema NetField, que son filtros mucho más incluyentes, son los más incluyentes de todos. Uno para el campo de energía, esto lo manejamos desde aquí, desde el séptimo centro. Miren lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un movimiento hacia el séptimo. Y el campo de energía es la línea que va al quinto y al segundo centro. O sea que yo hago desde el séptimo centro, desde lo superior, voy descendiendo a través del quinto, lo conecto al segundo y después del segundo lo llevo al corazón. Después el campo, la integración del campo astral o del campo emocional, que es el campo magnético, ya sabemos, el gran procesador de las emociones, está en relación con el cuarto y con el tercer centro. Entonces hacemos este tipo de conexión entre el cuarto y el tercero y lo llevamos nuevamente al nodo senoauricular. Y luego este campo, que ya es un campo de alta vibración, de alta energía, que se relaciona con el campo mental. Realmente nosotros tenemos tres grandes campos: el energético o físico, el emocional, que puede ser emociones inferiores y superiores, y el campo mental. Aquí, ¿qué estoy haciendo con el campo mental? Conectando esa línea eléctrica, que es la línea del eje 1,7, y ese eje 1,7 lo llevamos hacia el sexto centro en este caso, y luego hacia el nodo sinusal. Y en el nodo sinusal, como ya tenemos reunidas todas esas informaciones, las volvemos a captar. Aquí le decimos a ella que se tome una gotica por la noche. Bueno, hay muchas cosas en el tintero. Yo empecé desde lo más sencillo, porque mirando las caras de ustedes, yo sé que muchos no estaban familiarizados. Entonces, la idea es que se familiaricen con lo que es la sintergética, que es una propuesta no invasiva de autorregulación de la salud, y además que muchos de nosotros en nuestras casas, por ejemplo el tejido de la red, la podemos aprender de una manera muy sencilla para promover la salud. La gracia de la sintergética no es tanto tratar enfermos o grandes enfermedades, sino prevenir la enfermedad, pero sobre todo ser creadores de salud, conociendo energéticamente nuestro instrumento. Bueno, yo les doy muchísimas gracias. Lamento que ya no sacaron el tablerito de final. Quedamos citados para una próxima, porque podemos seguir haciendo esto, que hace parte de uno de los objetivos de la Asociación Internacional de Sintergética y de Vivo Sano. Mire, esto es de puertas abiertas, es para todo el mundo. El único interés que tenemos es que despertemos lo mejor de nuestro potencial, no para oponernos a la medicina y a los médicos, que todos también nosotros somos médicos, sino para poder ser gestores de nuestra salud y participar de la creación de nuestra propia salud. Muchas gracias. Muy bien.